cómo aumenta, ¿no?, la violencia contra las mujeres, por ejemplo, contra mujeres que defienden los derechos humanos, y al mismo tiempo pues, se firman muchos tratados internacionales para combatir la violencia. Yo, vamos a ver, no suscribiría todo el análisis que haces. Y no lo suscribiría por lo siguiente, porque esas convenciones o esos tratados internacionales, yo no creo que tengamos que tomarlos como regalos gratuitos que nos hacen los organismos internacionales a las mujeres. Yo más bien lo tomaría como los efectos de décadas de lucha feminista y que hay las instituciones internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, no pueden permanecer si quieren mantener intacta su legitimidad, no pueden mantener como si no viesen lo que está pasando. Entonces, yo tiendo a no suscribir en general esa idea que muchas veces me siento muy tentada de tenerla, de que a los grupos oprimidos les regalan cosas para que todo siga igual. Yo creo que no, yo creo que los tratados internacionales, algunas de las leyes que hemos conseguido, muchas políticas públicas de igualdad de género, yo creo que no son regalos gratuitos, sino que son conquistas que nos ha costado muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimas luchas conseguir. Entonces, lo que sí entiendo es la locura que hay por una parte de que aumenta la violencia y que al mismo tiempo aumenta una legislación internacional para combatirla. Efectivamente es muy contradictorio, pero el momento que estamos viviendo es un momento de contradicción, es un momento en el que se dan las dos variables. Nunca había existido una sensibilidad tan acusada sobre los derechos humanos y nunca habían existido estas formas de violencia extrema. Entonces se dan las dos cosas porque los dos imaginarios existen y las dos posiciones ideológicas existen. Existen las de las mujeres alentadas por el feminismo y existen la de los instrumentos patriarcales. Y respecto a lo que decía Julieta del derecho penal, yo tengo una relación muy difícil con el derecho penal, porque si bien yo sé para qué existe el derecho penal, al mismo tiempo no puedo dejar de sentirme un poco seducida por los efectos que pueda tener el derecho penal. Aún así todo, dicho esto, yo creo que creo que quizá habría que ver la relación entre la intensificación del derecho penal y las políticas económicas neoliberales, porque la característica que tienen muchas de las leyes que son solamente punitivas es que no necesitan poner recursos, ni necesitan poner planes de prevención, porque obviamente la violencia contra las mujeres, uno de los elementos fundamentales es precisamente la prevención. Si hubiese prevención en las escuelas, si hubiese prevención en secundaria, si hubiese prevención en la universidad, si hubiese otras muchas formas, otras muchas políticas públicas en las aulas y en otros muchos lugares, por supuesto que veríamos cómo la violencia contra las mujeres se debilitaría, por lo menos en algunas de sus partes. La característica que tienen los estados que están dominados por las políticas económicas neoliberales es que no quieren poner recursos, porque los recursos no deben de ir para políticas públicas de igualdad, ni los recursos deben de ir para las rentas del trabajo, los recursos deben de ir para las rentas del capital. Ergo, la manera de tener contentas a los grupos oprimidos, por decirlo de esta manera, es usar el derecho penal, que casi siempre acaba volviéndose contra quienes están en una posición de debilidad. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Aún así todo, yo soy muy partidaria de leyes como las leyes de violencia de género, las leyes de igualdad. Estas leyes que se están haciendo en algunos países de la Unión Europea, que también se han hecho en países de América Latina, sobre todo porque yo creo que las leyes, aunque después no se cumplan, aunque después no se apliquen, tienen un valor pedagógico muy importante, y es que mandan a la sociedad el mensaje de lo que es bueno, y muchas veces abren debates sociales que suelen ser interesantes, aunque muchos de los debates sociales que se han abierto, las mujeres los hemos perdido, eso también es completamente cierto, pero en épocas de neoliberalismo, cuanto menos derecho penal, mejor. Sí. En otros momentos que no sean de neoliberalismo, no lo sé. Pero desde luego...
Sí, bueno, el neoliberalismo se ha globalizado. Se ha globalizado muchísimo porque si lo que hay en América Latina es neoliberalismo, no sé qué decirte de lo que hay en Europa. ¿No es neoliberalismo? Ha habido las políticas económicas neoliberales en América Latina comenzaron en el año 73 con el golpe de Estado de Pinochet y acabaron pues, un poco antes del año 2000. Aún así todo, América Latina no es una excepción en el sentido del poder inmenso que tiene el mercado. Y no hay más que ver los gobiernos de izquierdas. Estoy pensando, por ejemplo, en el gobierno de Bolivia o estoy pensando, por ejemplo, en el gobierno de Nicaragua, que son gobiernos de izquierdas que hacen políticas económicas neoliberales que las suscriben y que, a cambio, para seguir manteniendo su poder, utilizan unas políticas asistencialistas muy fuertes. Ahora, el proceso de Europa es distinto, porque en Europa el neoliberalismo ahora está en su mayor... Bueno, no estoy tan segura que no haya otros peores. Y lo que decía la compañera, pues sí, estos programas de los que hablas son programas que tratan de oscurecer cuáles son las fuentes de la violencia. Y para oscurecer cuáles son las fuentes de la violencia no hay cosa mejor que hacer políticas asistenciales, porque las políticas asistenciales en muy buena medida dan otro rostro al Estado y además producen cierta tranquilidad y cierta calma a los pueblos o a los grupos que padecen estas desigualdades o estas violencias. Entonces, a mí no me extraña nada porque esa es la respuesta lógica que hay cuando se quiere oscurecer cuál es el origen de la violencia. Y no hay ningún Estado, prácticamente, quizá el caso de Suecia es un Estado muy excepcional, no hay Estados en los que reconozcan que la violencia masculina está vinculada a un sistema de expropiación de los varones de todos los recursos y de los derechos de todos los que pueden expropiar a las mujeres. No quieren poner de manifiesto el monopolio masculino sobre recursos y derechos. Entonces, la única forma en la que se puede, digamos, oscurecer esto, o una de las formas en las que se puede velar esta realidad, son con las políticas asistenciales. El Estado cubre su cara, por decirlo de esta manera, y al mismo tiempo impide ver lo que es la realidad estructural de fondo. Y respecto a lo que decía Elba, yo no he trabajado nada la relación entre formas de violencia contra las mujeres y la industria extractiva. Lo tendré que hacer pronto, porque ya veo yo que tiene una importancia en América Latina extraordinaria, y no solamente en América Latina, también en África. En África es obvio también, pero la verdad es que no lo he trabajado. Y claro que la violencia contra las mujeres está vinculado a la crisis del Estado, sin ninguna duda. Desde el año 73, desde la dictadura de Pinochet, que marcó, digamos, fue el laboratorio de las políticas económicas neoliberales, hasta ahora estamos asistiendo a una pérdida de legitimidad y de poder del poder político, a un debilitamiento y vaciamiento de la democracia y a un ensanchamiento brutal del mercado. Entonces, las mujeres estamos en ese cruce. A las mujeres no nos convienen estados débiles. Los estados débiles pierden el monopolio de la violencia, abren el camino a la impunidad e instauran un orden de corrupción. Y todo eso, todo junto, forma un imaginario de la ciudad sin ley. Forma un imaginario que es el imaginario de la mafia, es el imaginario mafioso, es el imaginario del poder de determinados grupos que actúan al margen de la ley y que están vinculados a la economía criminal. No es de extrañar que las formas extremas de violencia estén vinculadas a la economía criminal y estén vinculadas a estados, como dicen, estados fallidos. Entonces yo creo que ese vínculo es clarísimo. ¿Una más? Bueno, ¿hay una pregunta más? Lo que me digáis. Yo por mí sí. Bueno, entonces, una última pregunta. Yo no vi quién. Ah, Violeta.
y con Violeta cerramos. No, pero el problema es que no escuchan las chicas de atrás. Hola, ¿así? ¿No? ¿Me escuchan? Sí. Así, así. Es una pregunta muy simple. Después de esta exposición, creo, bueno, es mi percepción y quiero saber su opinión, que las feministas, quizá el movimiento feminista esté entonces equivocando un poco el camino. Y en vez de estar tratando temas de violencia o estando yendo quizá a la discusión más abstracta, estaríamos quizá estar trabajando en un fortalecimiento entonces del Estado o en un intento de cambiar el modelo económico para entonces así disminuir la violencia contra las mujeres, es decir, irnos mejor al origen en vez de estar atacando las consecuencias. Bueno, no y sí. Son las dos cosas. Vamos a ver. Esto ya no tiene que ver con la investigación, esto tiene que ver con la opinión, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con investigaciones. Yo tengo la impresión de que uno de los objetivos estratégicos fundamentales para el feminismo ahora es lo que esta mañana definíamos como la política sexual del neoliberalismo. Yo creo que las feministas necesitamos entender cuántos derechos estamos perdiendo, cuánta legitimidad estamos perdiendo, qué situación de precariedad estamos conquistando con las políticas económicas neoliberales. Yo creo que el momento histórico que estamos viviendo tenemos que hacerlo legible y no podemos hacerlo legible si no entendemos cuáles son los efectos que estas políticas tienen sobre las mujeres. Y no son efectos a corto plazo. Perder derechos los puedes perder, los pierdes y después es muy difícil recuperar un derecho. Y es que las políticas económicas neoliberales están en el origen de los debilitamientos del debilitamiento de los estados. Y estas dos cosas, junto a la economía criminal, en muy buena medida son las que dan lugar a estas nuevas formas de violencia patriarcal. Pero lo que es importante es entender que el análisis que tenemos que hacer las feministas es que las políticas económicas neoliberales, la economía criminal y el debilitamiento del Estado y de las democracias, lo que tenemos que investigar son sus dimensiones patriarcales, porque son sus dimensiones patriarcales las que nos afectan directamente. Entonces, uno de esos efectos es precisamente estas formas de violencia extrema, pero no solamente por el cruce de estos tres factores. Estas formas de violencia extrema yo creo que están muy vinculadas a todo lo que ha pasado en muchas partes del mundo a las mujeres a partir de finales de los años 60. A partir de finales de los años 60, las mujeres hemos conquistado espacios en el mercado laboral. ¿Espacios precarios? Sí. Hemos entrado a algunos espacios de poder político, pequeños, sin ningún lugar a dudas. Hemos conseguido una capacidad. ¿Todas las mujeres? No, eso ya lo quise aclarar al principio. Hemos conseguido decir que no a los varones. Hemos conseguido tener unas vidas mucho más libres que las que teníamos. Este es otro de los orígenes de estas nuevas formas de violencia. Las mujeres conquistamos derechos, conquistamos mayores recursos políticos, económicos, culturales, de autonomía, de empoderamiento. Conquistamos eso y yo creo que los patriarcados en ese momento no se lo esperaban y cuando reaccionaron vino la reacción.
Y la reacción siempre, cuando un sistema de dominio pierde poder, cuando un sistema de dominio se debilita, siempre tiene una reacción. Y esa reacción siempre, siempre, siempre cursa con violencia. Entonces, estas nuevas formas de violencia son resultado de muchos factores. ¿Dónde tenemos que atacar las feministas? La historia del feminismo es una historia en la que en cada momento histórico concreto hemos identificado una estrategia fundamental y un objetivo sobre el que teníamos que trabajar porque pensábamos que ese iba a ser el que iba a producir más cambios sociales. ¿Cuál es ahora? Este es el territorio, digamos, el terreno de la opinión, yo creo que es la política sexual del neoliberalismo. Yo creo que, porque nos afecta en lo privado y nos afecta en lo público. Nos afecta en lo político, nos afecta en todos los sentidos. Entonces, y al mismo tiempo, también creo que este sería un objetivo estratégico que nos podría poner de acuerdo a feministas que estamos en distintos espacios teóricos y en distintos espacios políticos, porque no hay prácticamente feminismos, ni siquiera casi el liberal, no hay prácticamente feminismos que no